a todos, en este vídeo quiero mostraros estos portanotas que he realizado con mi máquina láser Xtool M1 y me ha parecido tan sencillo que he decidido grabaros los pasos y además os voy a dejar el archivo para que podáis descargarlo y realizar también vosotros este bonito proyecto. Antes de empezar voy a hacer un breve repaso de los pocos materiales que necesitamos para hacer este tipo de proyecto. Por un lado vamos a necesitar simplemente estos bloques de posits, pero en este caso más que el bloque de posits o el color que tengan, lo importante es el tamaño, ya que la plantilla está ajustada para este tamaño de posits, que en este caso son de 76 por 76 milímetros. Como veis son cuadrados y son de la marca 3M. También vamos a necesitar una plancha o una lámina de madera. Yo voy a utilizar esta de grosor 3 milímetros. Estas las compro en grandes cantidades, así que son las que más suelo utilizar. Y por último, simplemente vamos a necesitar algún tipo de pegamento o cola que nos sirva para trabajar con madera. Yo en este caso voy a utilizar esta y ya sabéis que siempre os suelo dejar los enlaces de los productos que utilizo en la caja de descripción del vídeo. Y simplemente con estas tres cosas ya vamos a poder realizar este proyecto. Pero ya sabéis que la madera se trabaja también muy bien pintada, así que si luego queréis pintar vuestros proyectos y darles un toque diferente, también podéis pintarlos. Yo personalmente suelo utilizar pinturas acrílicas. Y dicho esto, vamos a ver cómo realizar este tipo de portanotas con tu máquina láser de Xtool. Bueno, pues ahora sí, ya estoy en el programa Xtool Creative Space y por el momento lo único que he hecho es abrir el archivo que voy a utilizar y que os recuerdo que lo pongo a vuestra disposición para que podáis descargarlo y utilizarlo. Así que te dejo el enlace de descarga en la caja de descripción del vídeo. En este punto también me gustaría comentaros brevemente que en mi canal de YouTube tenéis un montón de contenido, pero aparte del contenido gratuito al que todo el mundo tiene acceso, hay una opción de suscripción de pago que os da acceso a contenido adicional. Y como parte de ese contenido adicional os voy a dejar un vídeo en el que os explico cómo hacer este tipo de diseños desde cero en el programa de Xtool Creative Space. Os va a venir muy bien porque si queréis hacer este tipo de archivo vais a poder hacerlo a vuestra manera o con modificaciones, y también porque os va a servir para empezar a manejaros por el programa y ver cómo podéis empezar a hacer vuestros propios diseños. Así que si estás interesado en esa suscripción de pago de mi canal de YouTube, te dejo también el enlace en la caja de descripción del vídeo, y si tienes cualquier duda sobre esto, déjamelo en los comentarios que te lo cuento en detalle. Bueno, pues ahora sí, simplemente lo que he hecho es hacer doble clic en el archivo que pongo a vuestra disposición para que se me abra en el programa de Xtool Creative Space, y fijaros que tiene tres piezas. Esta va a ser la parte trasera o la pieza que va a ir debajo. Esta va a ser la pieza delantera, que tiene dos partes. Por un lado tenemos lo que sería la parte del corte y luego tenemos este dibujo en el interior que está pensado para que vaya grabado. Y por último tenemos este texto que lo cortaremos también aparte para luego colocarlo encima de la pieza delantera o de la pieza principal. Bueno, pues ya tenemos lo que es el diseño en nuestro espacio de trabajo, y ahora lo primero que vamos a hacer es configurar todo lo que se refiere a la máquina, como por ejemplo seleccionar el material. En este caso es un proyecto que vamos a trabajarlo en madera, así que me voy a venir aquí para que se me abra el listado de materiales de Xtool, porque yo voy a utilizar el que viene por defecto para la madera de balsa de 3 milímetros, así que lo selecciono, lo doy a confirmar y vemos que ya me ha cambiado, por ejemplo, el grosor de ese material a los 3 milímetros que corresponde a este tipo de planchas de madera. Tenemos que tener el modo de procesamiento en el que vayamos a utilizar. Yo voy a darle a procesar en placa base, y si vamos a utilizar prismas, como es mi caso, tenemos que marcarlo aquí, así que altura elevada, prisma triangular. Y en principio ya tendríamos listo todo lo que es la configuración referente a la máquina, y solo nos faltaría los parámetros que vamos a utilizar de potencia, velocidad y demás para hacer este tipo de proyectos. Antes de eso, lo primero que voy a hacer es encender mi máquina y colocar el material en el interior para que me saque la foto actualizada con la plancha de madera que voy a colocar en el interior. Ya he encendido la máquina y simplemente voy a colocar los prismas en la base. Colocamos la plancha de madera, cerramos y volvemos al programa. Y fijaros que ya se me ha actualizado el programa y me muestra la imagen de la captura de lo que yo he colocado en el interior de la máquina, con lo cual ahora lo único que tenemos que hacer es acomodar los diseños para que queden dentro de la pieza. Es importante, lo vuelvo a recordar, que tengáis bien configurado esta parte, porque en función de cómo lo configuréis se va a actualizar la captura de una manera u otra. Fijaros que si yo, por ejemplo, quito los prismas triangulares y le doy a actualizar,
cambia el tamaño de lo que vemos de la plancha y puede ser que lo coloquemos mal y luego el corte no salga correcto, así que aseguraros de que está todo bien configurado. Bueno, pues yo lo tengo así y para aprovechar mejor el espacio me voy a traer el texto a este hueco que voy a recortar y que luego esa pieza no voy a querer para nada, lo inclino y así aprovecho mejor el espacio. Y ahora selecciono todo y lo voy a acomodar en la parte superior izquierda de mi tabla de madera. Vamos a pegar un poquito más los diseños. Y ahora sí toca la parte de la configuración de lo que vamos a hacer en cada uno de los trabajos, porque por un lado vamos a hacer el grabado de esto que estáis viendo en color negro y por otro lado vamos a hacer el corte de las líneas que ahora mismo en pantalla estáis viendo de color rojo. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionar los elementos para los que vayamos a hacer el mismo trabajo, por ejemplo estos de aquí, que en este caso están agrupados, y cuando se nos abre el panel Easy Set marcamos que sea para grabar y dentro de la previsualización que nos sale podemos elegir la configuración que queremos utilizar. Yo en este caso voy a dejar exactamente la que aparece por defecto en el programa, pero le voy a dar 2 pases para que me lo marque un poquito más. Y esa es la configuración que yo voy a utilizar. Y nos quedaría por otro lado la parte que vamos a cortar, que sería lo que vemos con la línea de color rojo, así que lo vamos seleccionando, haciendo clic y dejando el Shift pulsado. Y una vez que lo tenemos, en el panel de Easy Set marcamos cortar y ponemos la configuración que nosotros queramos. Yo en este caso me voy a quedar con la que viene predefinida para este material que yo he seleccionado. Y ya lo tendríamos listo. Si queréis podéis hacer un encuadre para aseguraros de que la máquina va a trabajar exactamente en la zona que le hemos indicado. En principio yo no lo voy a hacer y directamente le voy a dar a ir al proceso. Nos aparece la pista previa, le damos a iniciar. Y ya solo nos quedaría darle al botón de iniciar en la máquina, pero antes de darle, que con el ruido a lo mejor se me oye un poquito peor, yo tengo el asistente de aire y para este tipo de proyectos lo que hago es dejarlo desactivado en la parte del grabado y en el momento en el que va a empezar a cortar lo activo para que no me salgan esas manchas de quemado en los bordes de las piezas. Bueno, pues vamos a darle para que comience. Ya ha terminado, así que voy a sacar las piezas. Y de hecho voy a quedarme con esto también, ahora sacar el texto para enseñaros un truquito que os diré más adelante. Y una vez que ya tenemos las piezas grabadas y cortadas, solo nos quedaría hacer el montaje y de hecho os voy a enseñar este de aquí que ya lo tengo montado para que veáis qué bonito queda. Así que simplemente cogemos algún pegamento o cola que nos sirva para madera y hacemos el montaje de las piezas. Vamos a empezar pegando estas 2 piezas, así que vamos a ello. Ya lo tengo listo y solo nos quedaría pegarle el texto aquí encima, que podéis dejarlo así como lo estáis viendo en color madera o si queréis, como en este caso, podéis pintarlo. Y aquí es cuando os doy el truquito que os decía antes y por eso nos quedábamos esta pieza de aquí. Y es que si quieres pintar este tipo de piezas, como por ejemplo esta que está ya pintada, que es la que yo voy a utilizar, y evitar manchar demasiado los bordes de pintura, lo que podéis hacer es utilizar esta pieza, colocar el texto en su sitio, el que habíamos recortado, pintar encima y luego una vez que lo tengáis pintado lo volvéis a separar de esta pieza y de esta manera evitaréis que se os manchen todo lo que son los cantos de las piezas, ya sea un texto o la pieza que vosotros queráis. Bueno, pues dicho esto, voy a aprovechar que tengo esta aquí y voy a pegarla. Y una vez que lo tenemos montado, solo tenemos que colocar el bloque de posits. Bueno, y hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y como os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!